El error que me costó $4.500 en mis inicios en el negocio y cómo pude solventarlo. En mis inicios en este negocio principalmente lo hice por una cargo van. Aproximadamente hace 4 años inicié el modelo del cargo van, que es un modelo de negocio donde transportas cargas, tienes que invertir en una unidad, tienes que invertir en una póliza comercial. Posteriormente te suscribes con compañías y con dispatcher y puedes trasladar cargas a nivel nacional con un máximo de unas 3.500 a 4.500 libras, depende de la capacidad de carga que poseas en tu cargo van. Cuando descubrí este negocio, yo investigué muchísimo, lo hice pero con youtubers canadienses. En ese momento el negocio estaba en un auge muy grande en Canadá. Siempre lo ha sido en Canadá y en Estados Unidos, pero no sé por qué llegué a esa página de estos amigos canadienses. Ellos explicaron absolutamente el negocio. Resulta ser que las cargas en Canadá funcionan de una manera cuando eres residente o ciudadano canadiense y las cargas en Estados Unidos funcionan de otra manera. A pesar de que es muy parecida y las cargas son cruzadas, siempre hay cargas de Canadá hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Canadá, hay ciertas diferencias. Mi error grave en este negocio fue que yo empecé a leer cualquier comentario en las redes sociales de muchas personas, incluso que tenían miles de seguidores. Me confié y todos recomendaban crear un permiso DOT, que son permisos para la transportación, DOT MC Number, y a su vez adquirir una póliza comercial. Y también hice cosas que no tuve que haber hecho, como era en ese tiempo yo vivía en la Florida, y las pólizas comerciales en la Florida son extremadamente costosas. ¿Qué pasó? Me puse a leer comentarios inadecuados en las redes sociales, inexperto, a pesar de que me había documentado muchísimo del negocio, me había documentado en la parte operacional, pero era muy fácil, creía yo que era muy fácil, simplemente comprar una unidad, adquirir un seguro comercial y posteriormente adentrarme en el negocio. Y por supuesto, en ese momento también yo creía que era conseguir unos permisos de transportación. Cuando yo cotizo, me voy al dealer, compro mi cargo van, no calificaba para la cargo van por ser extremadamente costosa, busqué un cosigner, me voy al dealer, compro mi cargo van, me la dan a una buena tasa de financiamiento, pero a pesar de todo estaba extremadamente costosa, que era aproximadamente $68,000, $66,000 si mal no recuerdo. Salgo emocionado del dealer con mi cargo van, posteriormente le coloqué un seguro normal, una empresa normal para transitar como vehículo personal y empieza mi odisea. Vamos a cotizar un seguro comercial. Cuando empiezo a cotizar seguros comerciales, me doy con la sorpresa. En ese momento mi crédito no estaba tan bueno, no tenía un récord de manejo, ningún accidente, ningún ticket, pero mi crédito no estaba tan bueno. Me doy cuenta que las cotizaciones que me entrega el seguro en ese momento, recuerdo, sin exagerar, eran $45,000 anuales. Y obligatoriamente, por ser una póliza de alto riesgo en el sentido de la persona que la estaba tomando estaba tan afectada, me estaban pidiendo un down payment de $15,000 y unas cuotas especiales de $11,000. Por supuesto, ninguna persona puede soportar eso y tampoco ninguna persona en su sano juicio debería hacer eso. Empieza mi desesperación, empiezo a llamar a diferentes compañías, empiezo a obtener información y ninguna de las compañías me daba un seguro comercial adecuado o económico para poder iniciar en el negocio. Consulté a personas y uno de ellos me recomienda que saque la póliza comercial por otro estado. Grave error y ya van a entender por qué. Ya yo tenía creado mi compañía en el estado de la Florida. Posteriormente había adquirido los permisos del DOT y el MC Number con una persona que también me engañó y me cobró un dineral por los permisos. Hoy en día, después de mucho tiempo, como cambian las cosas, soy una persona muy analítica, elaboro todos los permisos DOT, MC Number para todas las personas. Por cierto, si estás interesado en tramitar tus permisos DOT, MC Number y evitar lo que me pasó a mí, que ya vas a entender por qué, aquí te dejo todos los datos de contacto. Ya yo tenía mis permisos DOT, MC Number y mi compañía. Cuando cotizo la póliza por otro estado, resulta que me sale la póliza en $12,500 anual. Una gran diferencia. Entra la alegría a mí después de 2 semanas de agonía con una cargo van parada. De una vez me fui a ese estado, me acuerdo que saqué la placa de ese estado, saqué la licencia de ese estado y a su vez cotizo la póliza comercial y la instalo. Empiezo a trabajar. ¿Qué sucede? Las personas que me habían hecho la póliza comercial, otro error garrafal que cometí en el negocio, era una aseguradora.
personas que simplemente por venderte un seguro no te atienden adecuadamente. Entonces me habían cotizado entre las pólizas que salían extremadamente altas, me habían cotizado una póliza con la compañía y una póliza con título personal. En la cargo van se puede hacer, también en un Boss Truck se puede hacer, pero lo ideal es que tengas una compañía. Posteriormente yo me confié y esto era de tarjetas de crédito y información para que ellos pudieran buscar el mejor precio. Cuando por fin encuentro la póliza adecuada en el estado que había tomado, súper feliz, logro instalar, me empiezo a dar de alta con todas las compañías, me aprobaron aproximadamente 2 compañías nada más, una buena y una no tan buena. Allí comenzó mi agonía. Recuerdo que tomé una carga desde Tampa para Laredo, Texas. En el camino, yo iba confiado, tenía una reserva para comenzar el negocio, aproximadamente de $3,500 para tener, de acuerdo a cuando fuera a obtener mi primer pago. Con todo lo que estaba pensando hacer, yo salí a trabajar un mes continuo en la carretera. Me acuerdo que iba pasando el estado de Mississippi rumbo a Texas y me llega un mensaje de que una transacción se utilizó en mi cuenta bancaria y mi cuenta estaba a menos $1,600. Por supuesto, cuando yo veo así, verifico, inmediatamente entro a la cuenta y los 3,000 y algo de dólares que tenía a 1,600 que entraron en débito habían desaparecido. Se pueden imaginar la pesadilla que comenzó, la angustia. Yo llevaba una carga, una responsabilidad con una empresa y a su vez no tenía ni $1 partido por la mitad para poder equipar combustible. Por supuesto me detuve, entré en un momento en pánico. Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame, ilumíname. ¿Qué está pasando aquí? Por supuesto, múltiples llamadas. Llamo a una persona, me apoyó, me prestó algo en otra cuenta y empiezo a llamar al seguro. ¿Qué está pasando? Cuando me doy cuenta en el banco, que chequeo, débitos fueron del seguro comercial. Múltiples débitos. ¿Y yo qué está sucediendo aquí? Llamo al seguro, resulta que me dicen, tú tienes 2 pólizas activas y a su vez un remanente que se te está cobrando. Y yo 2 pólizas activas, no, eso es imposible. Las personas, vamos a llamarlas inescrupulosas, que no me prepararon bien en el negocio, me habían colocado una póliza activa con el nombre personal y a su vez la otra póliza que pude activar a un mejor precio a nombre de la compañía. ¿Qué sucede? Nunca cancelaron estas pólizas y a su vez me hicieron un cobro. Lamentablemente, como ya había sido una información preparada con el seguro de manos de profesionales que no fue así, no me reversaron el dinero. Yo tuve que llevar mi carga hasta Laredo, esperar allí, tenía algo más de dinero de lo que había obtenido en el préstamo, tomé una carga hasta Kansas City y en Kansas City me detuve y esperé aproximadamente 5 días sin comer para poder obtener el pago de esta carga para empezar. Fue allí donde yo comencé paso a paso en este negocio. Mis inicios fueron bastante complejos. Fue donde yo decidí y me propuse prepararme en el negocio del cargo van y posteriormente en el negocio del bus truck y a su vez el negocio del hot shop. Hoy en día todo el conocimiento que he adquirido ha sido basado en base a experiencias negativas. Si sacamos la cuenta, no solamente fueron $4,500, sino a su vez todo el gasto innecesario que hice en cuanto a la autoridad, al permiso del DOT y el MC-No. Hoy en día, esos permisos, ese error me dio un excelente resultado. Y va a sonar muy diferente a lo que te voy a decir. En base después de esta experiencia, hoy en día, estamos en el mes de mayo del año 2025, te recomiendo tener el permiso DOT y MC Number cuando inicies en un negocio de la cargo van. ¿Por qué? Solamente una sola compañía es la que te va a sacar o no te va a permitir trabajar con ellos, que anteriormente era una muy buena compañía, pero el resto de las compañías sí te van a permitir trabajar con ellos. ¿Qué pasó? Mi historia hoy cambió. Hoy en día, gracias al universo, gracias a la disciplina que le puse y a entender todo este negocio, tengo una flota de 5 camiones. Posteriormente, una camioneta hotshot que está operando de igual manera y me ha permitido crecer en expansión en el negocio a raíz de los errores. ¿Qué pasa? Cuando se cometen esta serie de errores, muchos desertan o muchos se retiran y dicen no, esto es una locura, este negocio no sirve, esto es dinero por todos lados. Sí, técnicamente la historia que te estoy contando fue así, pero es la importancia de prepararte con alguien. No dejarte llevar por miles de comentarios. Si tú ves en las redes sociales a muchas personas hablando, no te quedes con un solo comentario. Siempre busca 2 o 3 personas y toma la decisión con quién te vas a preparar. Pero no creas, como dice coloquialmente el dicho, en cuentos de camino. Haz las cosas bien. Mira todos mis errores. No solamente fueron $4,000. A su vez,
hubo ciertos gastos que se realizaron, mucho tiempo perdido parado, no tenía información de que las pólizas de la Florida eran de esta manera, no tenía información de que tenía que hacer la compañía. Aquí viene el otro punto. Resulta ser que yo había activado mi póliza comercial en el estado donde había tomado la póliza mejor beneficiosa para mí. Resulta ser que lo hice con mi compañía de Florida y tenía que haber sido con una compañía de ese estado. Entonces el seguro, después de tener 2 meses en la operación, voy en una carga ya un poco más diestro, aprendiendo de los errores, me llama el seguro comercial y me dice que se ha detectado un fraude en mi póliza y a su vez me van a cancelar la póliza, me van a eliminar la póliza, que tenía 7 días para demostrar no era un fraude. Enseguida llamo a mi agente de seguros, que fue el correcto que encontré, que por cierto te voy a dejar su nombre aquí para que lo llames, es uno de los mejores. Te dice que tomaste la preparación conmigo, con el lobo en la carretera, le escribes por WhatsApp, no atiende llamadas directas, solamente escríbele por WhatsApp y él inmediatamente te va a llamar. En la descripción del video te voy a dejar su número telefónico. ¿Qué sucede? Resulta que al activar mi póliza comercial con una empresa de la Florida, yo tenía que demostrar de que yo estaba viviendo en ese estado donde había adquirido la nueva póliza. Y por lo tanto, la empresa había tomado como decisión de que mi póliza era fraudulenta y tenían que cancelar. Gracias a Dios, yo después de tener un mes en el negocio me mudé de ese estado porque siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Dejé la Florida, me mudé a ese estado, pude demostrar que yo tenía una propiedad y a su vez estaba viviendo en ella. Fue donde el seguro determinó que efectivamente todo estaba bien y me quitaron el aviso de cancelación de la póliza. Si nos ponemos a evaluar este video desde el comienzo hasta el final, yo quiero que tú me digas cuántos errores cometí, cuántos errores que pude haber evitado por prepararme bien o por investigar bien del negocio. Muchas personas cuando entran a este negocio simplemente van, compran una cargo van, compran un seguro comercial y todos los videos están en YouTube y entran, porque así mismo se responde. Resulta que cuando llegan a la realidad empiezan las situaciones, empiezan los problemas. Si no dominas el idioma inglés en la cargo van, las empresas no te empiezan a aceptar, entonces trabajas con las empresas malas. Esto es un mundo, es una infinidad de cosas que suceden y siempre te tienes que preparar. Es mi consejo inicial. Toma siempre una preparación o investiga. No tomes decisiones apresuradas. Lo primero que se hace en este negocio es prepararse. Ok, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos? Investigo. Hago un search previo de cuánto cuesta una póliza comercial, cuánto cuesta un cargo van, cuánto cuesta un bus truck, cuánto cuesta una camioneta para un hot shot, cuánto cuesta el tráiler, cuánto cuestan los materiales, cómo está mi crédito, cómo está mi récord de manejo. Esto no es un negocio que tú simplemente vas a entrar a hacer un delivery y ya. Esto es una empresa que tú estás iniciando. Y de los errores, aquí se da un solo resultado y es el bolsillo. Siempre te van a pegar en el bolsillo. Y si no entras con un buen presupuesto, es donde se te van a presentar los grandes problemas. Otro gran consejo que tengo para ti, siempre ten un presupuesto de backup. Yo sé que tú quieres salir adelante, yo sé que tú quieres iniciar en este negocio, yo sé que estás poniendo toda la fe y crees en ti, en tu desempeño, en tu disciplina, pero hay un dicho coloquial que dice, seguro mató a confianza. Siempre ten preparado un presupuesto de backup o una tarjeta de crédito para equipar combustible, para cualquier incidente que suceda en la vía, porque las cosas suceden. Yo soy el hombre más positivo del mundo. Yo soy la persona que siempre me va bien en el camino, pero también he pasado situaciones, porque es parte del crecimiento personal, del desarrollo profesional, especialmente cuando inicias en un negocio desde el principio. Siempre las cosas van a suceder. Recuerda los errores, prepararse, no confiar, buscar personas adecuadas y a su vez toma la decisión. Pon en la mesa,
este negocio funciona, este negocio sí, lo voy a hacer, pero tengo que evaluar esto, tengo que evaluar aquello y tengo que salir adelante. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Espero que estos consejos te hayan sido muy útiles, espero que te puedan ayudar a tomar una mejor decisión. El negocio siempre va a funcionar, las cargas en Estados Unidos nunca van a parar, pero simplemente tienes que hacer las cosas bien y tienes que hacerlas con estrategia. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte del video. Tu me gusta me motiva a crear más información que te pueda ser útil. Comparte este video para las personas que lo puedan necesitar y no te olvides suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. No te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.